Hola a todos, bienvenidos una vez más a este curso de diseño estructural de casas de 1 y 2 pisos, utilizando como referencia el título E de la norma sismorresistente colombiana NSR10 y el software Revit. En esta ocasión veremos el capítulo 8 correspondiente a vigas de confinamiento. Vamos a iniciar entonces con lo que dice la norma al respecto. Capítulo E 4.4 Vigas de confinamiento. En general, las vigas de confinamiento se construyen en concreto reforzado. El refuerzo de las vigas de confinamiento debe anclarse en los extremos terminales con ganchos de 90 grados. Las vigas de amarre se vacían directamente sobre los muros estructurales. El ancho mínimo de las vigas de amarre debe ser igual al espesor del muro, con un área transversal mínima de 200 centímetros cuadrados. En vigas que requieran enchaparse, el ancho especificado puede reducirse hasta en 75 milímetros siempre y cuando se incremente su altura, de tal manera que el área transversal no sea inferior a 200 centímetros cuadrados. Deben disponerse vigas de amarre formando anillos cerrados en un plano horizontal, entrelazando los muros estructurales en las dos direcciones principales para conformar diafragmas con ayuda del entrepiso o la cubierta. Deben ubicarse amarres en los siguientes sitios. A. A nivel de cimentación. El sistema de cimentación constituye el primer nivel de amarre horizontal. B. A nivel del sistema de entrepiso en casas de 2 pisos. Las vigas de amarre pueden ir embebidas en la losa de entrepiso. En caso de utilizarse una losa maciza de espesor superior o igual a 75 milímetros, se puede prescindir de las vigas de amarre en la zona ocupada por este tipo de losa, colocando el refuerzo requerido para la viga dentro de la losa. Y C. A nivel del enrase de cubierta. Se presentan dos opciones para la ubicación de las vigas de amarre y la configuración del diafragma. Primero, las vigas horizontales a nivel de dinteles más cintas de amarre como remate de culatas. Y la otra opción es vigas de amarre horizontales en los muros sin culatas combinadas con vigas de amarre inclinadas configurando los remates de culatas. En este caso, se debe verificar de acuerdo con E351 la necesidad o no de amarre a nivel de dinteles. Bien, he traído algunas imágenes para aclarar un poco más este tema. De antemano me disculpo si este video es un poco más teórico que los anteriores, sin embargo es bastante importante que quede muy claro para que en la práctica no se cometan errores constructivos. Bien, quiero mostrarles esta imagen. Es una vivienda de 2 niveles, como pueden observar, en mampostería estructural. Esta está por fuera del alcance del título E, al cual hace referencia este curso, pero sin embargo, los requisitos para la ubicación de las vigas de remate o las vigas de confinamiento son las mismas. Podemos identificar en el piso 1 que la viga de amarre fue reemplazada por la losa, ya que esta losa tiene un espesor de 10 centímetros, tal cual como lo dice la norma en el apartado B. Ahora, el apartado C presenta dos opciones. La primera es colocar vigas horizontales a nivel de dinteles más cintas de amarre como remate de culatas. Y la segunda es colocar vigas de amarre horizontales en los muros sin culatas combinadas con vigas de amarre inclinadas. Entonces podemos observar que en este es el caso 2. En este sentido, hacia las fachadas o hacia el muro que no estamos viendo en esta vista, está la viga de confinamiento que está dentro de una unidad de mampostería tipo U. Esa sería la viga horizontal
Viga de amarre horizontal en los muros sin culatas. Ahora, las vigas de amarre inclinadas podemos observarlas en concreto, serían estas. Ahora, este es el caso 2. En el caso 2 debemos verificar lo que dice E351. ¿Qué dice E351? Básicamente, eso lo vimos cuando estuvimos en el capítulo de muros, pero recordando, dice que el espesor efectivo del muro multiplicado por 25 es la altura máxima que yo puedo tener de muro, o para decirlo de otra manera, es la separación máxima entre confinamientos horizontales de un muro. Es decir, este confinamiento inferior, que en este caso sería la losa de entrepiso, y este confinamiento, que serían las culatas, perdón, las vigas de confinamiento en culatas, vigas de amarre en culatas. Entonces, para el ejemplo y para el caso de la fotografía, el ladrillo es de 12 centímetros, lo cual nos da una altura máxima entre confinamientos horizontales de 3 metros. Esta estructura tiene hasta la novena hilada 2.03 y las culatas tienen 50 centímetros, lo que nos da una altura inferior a 3 metros, por lo cual podemos colocar simplemente la viga de confinamiento inclinada. ¿Qué nos dice E351 también? En caso de que este muro presentase una culata más alta y que la distancia entre este confinamiento horizontal inferior, que es la losa, y el siguiente confinamiento superase los 3 metros, debería colocar un amarre horizontal, y la culata la podría terminar de dos formas. Una con un amarre como este, normal. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya se ha colocado aquí la viga de confinamiento, la norma permite colocar una cinta de amarre a nivel de las culatas. Bueno, vamos a definir entonces qué es una cinta. Cintas de amarre: se consideran cintas de amarre como elementos suplementarios a las vigas de amarre, utilizables en antepechos, ventanas, en remates de culatas, en remates de parapetos, etc. Indistintamente, se pueden utilizar como cinta de amarre cualquiera de los siguientes elementos: un elemento de concreto reforzado de altura superior o igual a 10 centímetros, con ancho igual al espesor del muro, que remata y reforzada mínimo con dos barras longitudinales número 3 o 10 milímetros. El refuerzo transversal debe ser el necesario para mantener en la posición deseada las barras longitudinales. La otra opción es un elemento construido con piezas de mampostería tipo U, reforzado longitudinalmente con mínimo dos barras número 3 o 10 milímetros, o una barra número 4 o 12 milímetros, e inyectado con mortero de inyección de resistencia a la compresión no inferior a 7.5 megapascales. Bueno, entonces aquí encontramos una diferencia en cuanto al acero con la viga de remate o la viga de confinamiento, ya que una viga de confinamiento debe tener como mínimo 4 barras número 3 o 10 milímetros dispuestos en rectángulo para anchos de viga superior o igual a 110 milímetros. En este caso, para nuestro ejemplo, tenemos muros de 11 centímetros o 120 milímetros, lo cual nos obliga a tener 4 barras número 3. Y estribos en barra número 2 posicionados cada 20 centímetros, y en los extremos cada 10 milímetros los primeros 500 milímetros. Traduciendo esto, es colocar en los extremos 6 estribos a 10 centímetros y en la parte central
a 20 centímetros. Ahora, veamos algunos ejemplos. Entonces, como les mostraba, esta es una configuración correcta para unas vigas de confinamiento en una estructura de dos niveles. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, podemos observar a la izquierda la configuración correcta y a la derecha un error constructivo que se comete muchísimo, por lo menos en mi país, y por el cual este capítulo ha sido bastante teórico, porque buscamos eliminar este tipo de errores. Si pueden notar en esta imagen hay varios errores, sin embargo nos vamos a centrar únicamente en el tema del capítulo que estamos tratando. Este es un muro que tiene altura por lo menos hasta aquí 203 y aproximadamente 30 centímetros más, serían 230, 234 más o menos. Sin embargo, podemos observar que este muro no cuenta con un confinamiento horizontal superior. Tiene solamente el confinamiento inferior, uno lateral, el otro lateral, y no cuenta con un confinamiento a nivel de culata. Esto es un error y debe eliminarse de la práctica constructiva. Otro error adicional, por ejemplo, a que esto es una estructura de mampostería confinada que supera los dos niveles y por lo cual la norma no lo permite. La norma sismo resistente título simplemente llega hasta dos niveles. Solo nos permite construir dos niveles con este sistema constructivo. Para construir en mampostería más niveles debemos construir bajo los requisitos del título D y se saldría del alcance de este curso. Entonces, si miramos, este muro presenta la viga horizontal, sin embargo, no presenta la cinta de apoyo a nivel de la culata. Podemos observar que aquí tiene algo de concreto, pero es concreto simple porque estos últimos 4 mampuestos no tienen absolutamente nada que los confine. Entonces, eh, esa era la idea de mostrarles también en la práctica un caso eh, realizado correctamente y algunos ejemplos de errores que se cometen muy frecuentemente en la ejecución de la mampostería confinada. Ahora sí vamos a pasar a la parte del modelado en Revit, lo cual realmente va a ser bastante más corto que la parte teórica. Bien, volviendo a nuestro modelo de Revit, veremos en una vista de alzado que he creado un nivel adicional. A ese nivel lo he llamado NVC, que traduce nivel de viga de confinamiento. Y como pueden observar, la diferencia de cotas me da una distancia de 25 centímetros entre el nivel de la viga de confinamiento y el nivel de muros de primer piso. Por el momento lo que podemos observar es que si tenemos una altura de muro, perdón, un espesor efectivo de muro de 12 centímetros y una altura de 25 centímetros, tendremos una viga de confinamiento con una sección transversal de 300 centímetros cuadrados en lugar de los 200 centímetros cuadrados mínimo que me pide la norma. Sin embargo, pues recordemos que los requisitos de la norma sismo resistente son requisitos mínimos y está a criterio del diseñador todo lo adicional que pueda colocarse en la estructura a favor de la seguridad. Sin embargo, más adelante veremos el porqué de estos 25 en lugar de simplemente aceptar la norma y colocar 20 centímetros. Vamos a ir entonces a una vista en planta.
para dibujar nuestras vigas de confinamiento. Me he posicionado en el nivel de sobrepiso para poder tener una visual de todos los muros, y en la ficha de estructura vamos a crear una viga, que en este caso ya la tengo creada previamente, de concreto de 12 por 25. Elegimos nuestra viga, verificamos que el nivel de colocación sea el nivel de viga de confinamiento NVC y comenzamos a dibujarlas. Entonces vamos a dibujar rápidamente las vigas sobre nuestros muros. Ese mensaje que nos aparece lo único que indica es que nuestra viga no se verá en el plano en el que estoy trabajando actualmente, pero no significa que no se esté colocando, como podemos ver en la vista de 3D. Como les mencioné hace un rato, la parte teórica va a ser bastante más larga que la parte práctica en este curso, en este capítulo. Sin embargo, era bastante importante que utilizáramos ese tiempo para aclarar algunos conceptos y prevenir algunos errores que se cometen muy frecuentemente. Bien, hemos terminado de colocar nuestras vigas de confinamiento acorde a lo que dice la norma, los requisitos mínimos que nos presenta la norma, el título E de la norma sismo resistente colombiana NSR 10. Sin embargo, como les decía hace un momento, la norma nos da los requisitos mínimos. No significa que nosotros no podamos estar a favor de la seguridad e incluir algunos elementos adicionales. Bueno, entonces, como pueden observar en esta vista en planta, nuestra estructura, a pesar de que probablemente nos va a cumplir con la sumatoria de muros en X y en Y que realizaremos en el capítulo 15 más o menos, también es claro que nuestra estructura presenta cierta asimetría en la colocación de los muros. Están casi todos ubicados entre los ejes 1 y 2, y en los ejes, entre los ejes 2 y 3 solamente tenemos un muro. Este muro a lo mejor no lo podemos contar como muro estructural, a menos de que nos haga falta en la sumatoria, y en cuyo caso deberíamos sumarle más adelante algunos elementos para poderlo contar como muro estructural, al igual que el muro de fachada. En este momento este muro y este muro no cuentan en la sumatoria de muros estructurales. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también otra cosa, que por ejemplo ustedes preguntarán por qué no colocamos esta cinta y esta cinta, y a lo mejor esta y todas las demás en las vigas de culata, sobre las culatas. Pues bien, podríamos hacerlo y estaríamos cumpliendo muy probablemente con el apartado E351 de la norma. Sin embargo, recuerden que desde el capítulo de cimentación hemos venido eh, diseñando esta vivienda, que a pesar de ser para un solo nivel, la hemos venido diseñando para dos niveles, teniendo en cuenta que lo común en una estructura de estas es que el propietario termine colocándole una losa de entrepiso, colocándole un segundo nivel, incluso colocándole un tercer nivel. Y si nos fuéramos desde el principio con los requisitos mínimos para un piso, que son por ejemplo espesor de muros de 10 centímetros, ya para dos, simplemente desde ahí ya no estaríamos cumpliendo la norma. Es por eso que
voy a adicionar unas vigas extra a la estructura. Ahora, ¿dónde irían esas vigas? Muy probablemente sea necesaria esta, y hay un requisito para saber si esta de aquí la necesitamos. La norma en este caso no nos dice nada sobre la separación entre vigas, eh, pero voy a adelantarme un poco al capítulo de losa, por ejemplo, perdón, a mencionarles algo sobre la losa, por ejemplo. Entre los ejes 1 y 2 y 2 y 3 tenemos una separación de 2,94. Eso es suficiente, por ejemplo, o es satisfactorio para el modelado en esta dirección de una losa aligerada, por ejemplo, en lo que se conoce en Colombia como bloquelón o el steel deck. Eh, entonces, tenemos que pensar que el dueño básicamente podría utilizar una de esas dos opciones para hacer su mejora y colocarle el segundo piso. Bien, a pesar de que yo para la construcción de la losa no voy a necesitar de las vigas que estoy colocando en este momento, porque simplemente la losa, por la separación que hay entre estos muros, que serían realmente sus apoyos, es satisfactoria, es suficiente. Sí necesito las vigas en caso de que en el piso 2, justo sobre este eje oeste-oeste, el propietario vaya a colocar un muro de mampostería, dado que los muros de mampostería, para una luz de este tamaño, la losa a lo mejor va a superar la deflexión máxima y el muro se nos podría fisurar. Es por esa razón, básicamente, que estoy colocando las vigas adicionales, también para darle cierta rigidez, sobre todo rigidez torsional a la estructura, y nos resta mm, mirar un parámetro que nos diga si colocamos viga aquí o no. ¿Qué podríamos tener en cuenta para eso? Uno, los posibles muros que vaya a colocar el dueño de la estructura en el piso 2 cuando lo construya. Y dos, la separación máxima entre esta viga y esta, que es de 4,5 metros. Si miramos la cimentación, para la cimentación hay un parámetro que nos dice que los anillos no deben superar una longitud en un sentido de 4 metros. Entonces podríamos estar pensando en replicar ese criterio y colocar una viga adicional en este eje. Como les digo, ya es a criterio del diseñador, y por costos lo que sí les puedo mencionar es que colocar esta viga adicional no va a ser un impacto demasiado, no va a ser un impacto notable en el presupuesto general. Sin embargo, colocarla sí va a ser bastante significativo en cuanto a la mejoría de la estructura desde el punto de vista sísmico. Por esa razón la voy a incorporar de inmediato. Entonces, de aquí en adelante vamos a construir nuestras culatas y las vamos a rematar con una cinta de amarre, y pasaremos ya luego al capítulo de las culatas, de las cintas de cubierta y lo demás que está programado en el curso. Y en este momento simplemente digamos que vamos a construir de manera más conservadora esta estructura, teniendo en cuenta que lo más probable es que el dueño en un futuro va a quitar esas culatas, a quitar esas cintas y a continuar con un piso 2. Bueno, eso es todo lo que quería abarcar en este capítulo. De antemano me disculpo, ya que creo que este video se fue algo más largo que los demás, y si tienen alguna duda al respecto que no haya logrado
abarcar en este video, con muchísimo gusto pueden dejarlo en los comentarios y estaré respondiendo lo más claro posible y cuanto antes me lo permitan mis ocupaciones. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos en este curso, y los invito a compartir y a seguir haciendo crecer esta comunidad para que podamos llegar a mucha más gente con los videos. Hasta luego.